La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. Los muros del misterio que nos hablan de una conspiración en la que mucha gente cree, aunque resulte verdaderamente increíble pensar que haya gente que crea en que detrás de algunos poderosos, detrás de alguna gente importante, se encuentra una raza de lagartos, una raza de gente verde. Hombre, hay mucho lagarto y mucha lagarta por ahí, ¿eh? Ahora además se va a poner más de moda. Lo del porno alienígena, ¿no? Tú al final vas siempre focalizando al tema. Pues mira, se va a poner más de moda por el tema de que parece que va a volver a hacerse una nueva versión de la serie V. Ahí va. Así que la van a distribuir. Va a ser la W. Triple, porque ya es la tercera. Esa conspiración, esa creencia, viene a ser como que fuera real, ¿no? Lo de la serie V. Sí, es un aunque poco, no dicen que sea real, pero sí, es para que nos hagamos una idea. Si tenemos que definirla, la definimos así, ¿no? A mí me llama mucho la atención porque, claro, a mí me interesan pues muchas creencias religiosas. Esta es una creencia que para algunos es una creencia también ya religiosa por la estructura que tiene. Hay un nuevo concepto que se está utilizando dentro de la sociología para analizar determinadas teorías de la conspiración que se llama conspiritualidad. Que porque entienden que hay determinados constructos, determinados imaginarios, que lo que hacen es que fusionan ¿Determinados ideas. constructos? Sí, bueno, construcciones... ¿Qué palabra? Buen palabra. Pues si quieres eso, relatos, ¿no? Que está muy socorrido, ¿no? Está muy manido ahora lo del relato. Bueno, pero hay determinadas creencias que adoptan una forma que está combinando como dos visiones del mundo. Estamos combinando ideas de la nueva era con teorías de la conspiración. La teoría de la conspiración, ¿qué nos suele decir? En la versión occidental, ¿no? Y más moderna, porque luego hay también diferencias. Nos suele decir que hay una serie de un grupo que suelen ser siempre poderosos. Es muy raro que nos encontremos teorías de la conspiración de que gente que no tiene dinero está conspirando para derrocar a los gobiernos. No, aquí siempre estamos hablando en estas teorías de la conspiración modernas y occidentales de grandes linajes, millonarios, corporaciones. El poder en la sombra. Eso se lo oigo mucho a Vox, la conspiración de los inmigrantes, que es una invasión silenciosa. No, bueno, luego, claro, eso y ocurrió en época, por ejemplo, en la época del esclavismo. María ahora también, sí, se comenta mucho que pero no, que es una invasión lenta pero es que no, porque tampoco es así, porque detrás de los inmigrantes, ¿quiénes están? Están Soros, están determinados poderes que son los que están promoviendo a las mafias y tal. O sea que al final siempre remiten a que hay una élite económica que controla, aunque sea los pobres. Oye, pero es que no es una locura eso que estás diciendo, ¿eh? Detrás de la gente que apoya esas tendencias ideológicas, porque no son ni políticas, ideológicas, de comportamiento, está la gente que quiere estas teorías, ¿eh? La gente que cree en la Tierra plana está ahí, la gente que cree en los lagartos y en la gente, en los reptilianos están ahí. Pero aunque la sea esencia de la conspiración, sí, del movimiento de la conspiración, que además suelen ser compartidos. Claro, yo voy a mi tema, que es lo que me interesa, en el ámbito criminal. En cualquier crimen mediático que tenga repercusión mediática, Madeleine McCann, el 11S, el 11M, las niñas de Alcácer, el asunto, siempre es igual, lo mismo. Siempre es igual. ¿Quién está detrás? ¿Quién? Lo Los mismo. reptiles. Los grupos de poder. Los grandes, la pero gran conspiración, las redes de pedofilia, Marta del Castillo, en todo al final siempre se llega a lo mismo. Pero ¿de dónde vienen esas teorías? Pues bueno, gente perdona, hoy tiene han acceso a internet y que juega a ser un Cyber Holmes. Hoy han desmantelado una red que había, que lo han estado comentando en los informativos de Antena 3, que estaban cogiendo a los chavales inmigrantes, chavales jóvenes, adolescentes, y los estaban secuestrando y los estaban llevando a Francia, pues eso, para explotarles sexualmente o lo que quisieran. Y lo han desmantelado hoy mismo. No, pero mira, ayer nosotros estuvimos, Miguel Ángel, justo además, y yo estuvimos en Granada hablando sobre esto. Sobre Ángel Rodríguez. Miguel Ángel Ruiz. Estuvimos en Granada dando una charla sobre teoría de la conspiración y hablando precisamente de ese enfoque sociológico de por qué se creen, entramos un poco en ese fondo, y no tanto, por ejemplo,
ejemplo, lo que nos despierta realmente para nosotros el misterio no es demostrar si la Tierra es plana o no, que para nosotros es obvio, que evidentemente es redonda, o sea, que es un globo. Evidentemente plana. Evidentemente, ¿no? Pero quiere decir que lo el verdadero misterio es por qué la gente cree en eso. Y eso es lo que estuvimos hablando, ¿no? La curiosidad antropológica es ahí, ¿no? Y él ha hablado también de los chemtrails y entonces entramos un poco en ese terreno. Y es muy interesante porque, ya digo, hay bastantes estudios ahora al respecto de cómo se están generando este tipo de conspiraciones. Y no te encuentras que sean conspiraciones de los débiles. Es muy curioso también porque se supone que es gente que tiene poder. Si ya tienes poder, se supone que tienes ya capacidad para maniobrar. Y con todo y con eso necesitas como más poder. Es un poco... Y además, la concepción que tenemos de estos poderosos es que son todopoderosos, porque luego ya te vas a los Illuminati, te vas a los reptilianos, que nos han hecho además, que son capaces de metamorfosearse y viven en otros planos, o sea, que lo pueden todo. Y sin embargo, con todo y con eso, tienen que andar obrando ahí entre penumbras y no se muestran. Entonces, pues ¿Isabel II es reptiliana o no? A ver. Pues según, lo que no entiendo es si lo es, y con todo el poder que tiene y todo el respaldo que tiene a su lado, ¿por qué lo tiene que ocultar? Bueno, Isabel II es la jefa de todos ellos, ¿no? Claro, sí. La reina de Inglaterra. No sé si lo sabéis, pero aquí hubo una anécdota muy divertida hace unos años, porque el rey emérito, don Juan Carlos, también es un reptiliano. Sí, también se decía. Y uno de los grandes ideólogos... Y la mujer de Trump. Son los grandes linajes La mujer de Trump en los últimos tiempos es una reptiliana también. Y uno de los grandes activistas españoles de esa teoría de la conspiración reptiliana, que es Rafa Palacios, subió un vídeo a YouTube en donde lo demostraba. Donde demostraba que bajo su piel, don Juan Carlos, si arañaba, salía la piel verde escamosa de un reptiliano. Claro, tú cuando escuchas esto de las conspiraciones crees que la estupidez más grande que se puede creer es lo de la Tierra plana. Pero yo creo que lo de los reptilianos, lo de los Anunnakis, se está empujando por una medalla de oro importante. Bueno, el caso es que alguien informó son negociados distintos al Cuerpo Nacional de Policía de este vídeo, y entonces que yo conocía al policía que estuvo detrás. Bueno, pues se plantaron en casa del señor Palacios para pedirle explicaciones de esto de que nuestro monarca era ¿Dónde tienen las pruebas, no? Bueno, se le quitó la tontería, por lo menos con don Juan Carlos ya no es reptiliano nuestro monarca. Pero sigue siendo igual de absurdo, porque si realmente tienen ese poder absoluto, Illuminati, para hacer cualquier cosa... Porque tienen que andar con estos subterfugios. No, y, que no y además que ves cómo está el pobre don Juan Carlos, y hombre, la verdad es que los reptilianos, para ser reptiliano, está bastante... Bueno, para la semana que viene intentaremos ver qué hay detrás del tema del Illuminati, todos los famosos que conllevan. Mado Martínez, cuéntanos. Yo es que también vi V, ¿sabes? De pequeña, y fue una serie que nos marcó muchísimo a los de mi generación, y realmente yo recuerdo que íbamos al kiosco a comprarnos gominolas y todo eso, y a comernos ahí, como la tirábamos como si fuéramos Diana tragándonos ese ratón. Desencajabas la boca, ¿no? Claro, entonces yo pienso que estas cosas han quedado un poco marcadas en el imaginario, y antropológicamente lo que estaba comentando Juanjo, hay varios estudios que más o menos lo que estamos haciendo es un poco reconvertir esta historia de la lucha de la luz contra la oscuridad, los héroes, los villanos y todo eso, y hoy en día pues los llamamos reptilianos. En el pasado los llamábamos otras cosas. ¿Y por qué cree la gente en estas cosas y por qué se las traga? Pues hijo, eso sí que ya es algo que a mí me sorprende cada día más. Yo me encuentro gente todos los días, más de la que creéis, incluso amigos de amigos que son terraplanistas y que creen en contactos con grises y que existen los reptilianos, y ya no sé si hacerme asexual, si tirarme a la alienígena o qué hacer. Es que la verdad que te sorprende es la cantidad de gente que piensa que eso es cierto, y es que además que piensa que tú tienes que creer eso porque evidentemente las pruebas son rotundas. Déjame recomendar un libro, joder, la puta, es que no me acuerdo el título. ¿Cómo se llamaba tu libro? El de Juanjo sobre la conspiración de los reptilianos. El pacto. Reptilianos y gobiernos. Han existido desde siempre esas conspiraciones de una u otra forma. Pero bueno, han ido cambiando. El mundo de lo que es la teoría de la conspiración, porque conspiraciones han existido, o sea, y siguen existiendo, es decir, es un motor de la historia, eso es innegable. Luego está la teoría de la conspiración y el teórico de la conspiración. Y sí que es cierto que las formas que tienen las teorías de la conspiración han variado. Cuando tenemos ya esta forma moderna que hablamos así de gente poderosa y tal, es sobre todo a partir de sobre todo la Revolución Francesa y el surgimiento de sociedades secretas. Es ahí cuando ya empieza a haber esa idea de los poderes ocultos. Y luego en esto, pues 2 siglos
más o menos últimos 2 siglos ha ido cambiando mucho, ¿no? Y ahora ya han metido el tema de los extraterrestres. Pero la versión esta que os comento de la conspiritualidad, lo que hace es que la teoría de la conspiración plantea el problema, es decir, hay una serie de gente todopoderosa, alienígenas y tal y cual, que nos tienen oprimidos, somos una granja, estamos a su servicio, se alimentan de sacrificios, de sangre y de nuestras emociones, por eso nos quieren tener aquí deprimidos, están por supuesto en connivencia con las farmacéuticas, todo, ¿no? Todo, lo tenemos todo. ¿Y qué ocurre? Que, claro, ¿cómo nos liberamos de esto? Y ahí es donde entra la nueva era. Entonces lo que te dicen es que hay que hacer un despertar de conciencia. Y esto, la síntesis, el mejor ejemplo de esta conspiritualidad es David Icke con su teoría de los reptilianos, Matrix y el nuevo orden. Porque él realmente sus libros, si tú los lees, funcionan como autoayuda. Y están tratando de que tú cambies el paradigma mental y considerando que cuando hagas eso es el teórico a nivel mundial más importante sobre este tema, ¿no? Sí, bueno, es una persona, él era jugador de fútbol, luego fue periodista de deportes, tuvo una experiencia chamánica con ayahuasca y tal, y entonces empezó a dar cuenta de que realmente vivía... Y se le fue del todo la pelota. Bueno, pero él empezó a tener una percepción del mundo distinta. Empezó a tener la lengua vigila. Y ahora ya pues es capaz de llenar Wembley, sus obras están creo que en 25 idiomas. Y la creencia, por lo menos en Estados Unidos, en los reptilianos, según las últimas encuestas que yo vi, eran en torno a los 12 millones, lo cual no significa tampoco que no la está gente... mal, ¿eh? Claro, pero a ver, no es igual que aquí. Tú preguntas aquí, ¿cuánta gente es católica? Pero eso no significa que realmente cumplan con todo el magisterio de la Iglesia, que le gusta decir a Manuel. Es decir, que vayan a misa y tal. Es decir, se declaran católicos, pero ¿hasta qué punto esa creencia condiciona el día a día de sus vidas, ¿no? Pues lo mismo pasa con que tú puedes aceptar que haya reptilianos, pero otra cosa es que luego en el día a día, para todo lo que tú hagas, piensas que realmente están ahí, que bueno, entonces no está claro, o sea, que también quiero desdramatizar un poco con que realmente toda la gente que cree en reptilianos... Lagarto, ¿eh? Yo pues pongo ahí habrá algunos que sí. Reptilianos, el bulo del misterio de esta noche con Juanjo Sánchez Oro, con Manuel Carballal. Si no creéis en los reptilianos, mirad a él. A Carballal, ¿eh? Sí. Estamos en la radio. A ti no te nombra. Déjame leer una frase del libro El Pacto de Juanjo Sánchez Oro. Apócrifa, por lo que veo, ¿no? Que no tiene aquí. Resume perfectamente esta frase. En este libro, Juanjo cita al presidente Mariano Rajoy diciendo al respecto de esto, todo lo que se ha dicho Pedro sobre Sánchez este tema es falso, salvo alguna cosa. Esto lo dice Juanjo en el libro. Verdad. Y si no queréis creer en los reptilianos, mirar a alguien que es como un hada, Mado Martínez. Qué bonito. Luego le pasas el cheque. Pero con muchos ceros, ¿eh? Vale. Lo tengo aquí ya preparado. Sí, hombre, no te fastidies, lo hemos hablado antes. Bueno, pues muchas gracias a todos. Tertulia, bulo y mucha más rosa de los vientos. Ahora, ecos del pasado con Laura Falcolara. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos.